Dani Peralta a otro nivel. Muy bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a este segmento tan especial que como cada semana compartimos con todos ustedes, comentando un poco sobre la actualidad, el panorama de la República Dominicana. Agradecido de tener esta nueva oportunidad de estar aquí. Y bueno, luego de estar unos días fuera del país, y a propósito de eso, empezar agradeciendo al Consulado Dominicano en la ciudad de Nueva York, al cual estuve visitando en estos días que pasé fuera del país, específicamente allá en New York, y felicitarlo por esa tremenda labor que se está desarrollando desde allá. Conocí sus instalaciones, conocí un poco de sus procesos, conocí al cónsul general, a su personal, de verdad que gente muy buena, muy noble, están haciendo un trabajo interesantísimo desde allá en pro y en beneficio de los dominicanos que residen en los Estados Unidos, porque de muchas partes de Estados Unidos van a resolver cosas al consulado de Nueva York, como los dominicanos que estamos de visita allá y necesitamos cualquier cosa que nuestro país nos resuelva, nos atienda. Así que felicidades allá al cónsul Carlos Castillo y a todo el equipo que le acompaña. Esta semana quiero hablar de un tema y me voy a concentrar, me voy a enfocar en un solo tema por la importancia, por la preponderancia que tiene desde mi punto de vista, y es el siguiente. A partir del año 2015, cuando se inició el proceso de modificación constitucional para permitir la reelección en el 16 del presidente Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández, digamos que cometió el exabrupto, se dejó llevar de alguna forma de sus emociones de ese momento y pronunció un discurso que, a mi entender y el de mucha gente, no le convino. Un discurso que luego se demostró que no fue coherente por el devenir de los hechos, por cómo terminó, pero además de eso, de que utilizó conceptos muy radicales y muy extremistas para tratar de describir lo que acontecía en ese periodo de tiempo. Se hizo llamar el centinela de la Constitución. Se declaró en contra de lo que había votado la mayoría del comité político de su partido. Llamó a Danilo, de alguna forma, como el Trujillo del siglo XXI. Y ahí es donde quiero resaltar lo siguiente. Hay una película que se llama Inception, no sé si mucha gente la ha visto, pero básicamente se trata de que a través de los sueños un grupo de gente tiene algún tipo de metodología que va y te planta una idea en tu cerebro, deja eso ahí y se va. Entonces el presidente Leonel Fernández en el 2015 hizo un Inception en esta sociedad con el concepto de la dictadura asociada al presidente Danilo Medina. Y eso hoy ya está cosechando en diferentes sectores de la sociedad. Él sembró eso en el 2015 y ya hoy día ves a líderes de la iglesia, por ejemplo, hablando de eso. El arzobispo Francisco Soria Costa, de la Iglesia Católica. Ves a los principales medios de comunicación, los principales periódicos, hablando del concepto de dictadura, escribiendo editoriales en ese sentido, de que estamos ante una posible amenaza de una dictadura. Comunicadores, muchos como Uchi Lora, Marino Zapete y muchos otros, hablando del tema. Entonces, ¿qué es lo preocupante? Como que ya eso se ha vuelto parte del diario comentar, conversación en la sociedad,
y en los medios de comunicación, cuando esa palabra o ese concepto no estaba en la mente de nosotros, eso no se veía, no era una amenaza, no era un concepto que nosotros veíamos posible. Entonces considero injusto que iniciando en ese año 2015 con el presidente Fernández y ya hoy continuándolo con todos los demás líderes de diferentes sectores, como ya mencioné, que se han sumado a hablar del tema, no considero justo que se sea tan drástico de comparar, de asociar la imagen del presidente Danilo Medina a Trujillo o a cualquier otro dictador, porque no lo es, porque no lo es, porque no es verdad. Entonces el equipo del presidente Leonel Fernández, con el que, o sea, no tengo ningún inconveniente, pero hay que reconocer de que ellos están tratando de vender la imagen de que Danilo Medina, y en cada discurso de Leonel habla del tema, de que Danilo Medina es una amenaza de dictador y que ellos son los héroes del país y que ellos son quienes van a salvar de esa gran amenaza en que puede caer la República Dominicana si Danilo Medina opta por la reelección. Y eso tampoco es cierto. Yo quiero como también recordar a ese equipo del presidente Fernández de que las decisiones en el país, en la vida democrática y en el propio PLD, siempre se han hecho bajo el concepto de democracia, que es que las mayorías se imponen a las minorías. Y las decisiones principales del Partido de la Liberación Dominicana las toma su comité político, que son 30 y pico de personas, en donde mediante el proceso de votaciones ante una propuesta, ante una idea, el partido determina si va a tomar un camino o otro. Entonces, basándonos en ese concepto, si las mayorías de los miembros del comité político del PLD deciden embarcarse en un proceso de reelección o de modificación constitucional para permitirle al presidente Medina que participe, yo entiendo que basado en el concepto de la misma democracia, hay que respetar esa decisión y no hacer las amenazas que he escuchado de diferentes voceros del equipo del presidente Leonel Fernández sobre el Congreso, sobre las calles, que no van a permitir. He escuchado conceptos de que se van hasta a inmolar, o sea, una serie de ideas donde da muestra de que ellos mismos no están respetando una decisión posible que pudiera tomar la mayoría, en este caso la instancia que tiene la autoridad para eso, que es el comité político. Y no por eso Danilo se convertiría en una especie de dictador. El presidente Medina y su gobierno también entiendo que deben de abocarse a responder este tipo de amenazas o de ofensas, porque lo son. Llamar a un gobierno dictadura, llamar a un presidente, a un líder político dictador, es una ofensa. Principalmente porque es relativamente reciente, apenas hace 50 años de la dictadura de Trujillo, y tuvimos unos años posteriores con el presidente Balaguer, que era una pseudo-democracia. O sea que si se quiere son los últimos 15 o 20 años que realmente y verdaderamente estamos viviendo más cerca de una democracia. O sea que está muy reciente el tema, y este país, sabiendo que no va a permitir un esquema de dictadura, asociar al presidente a eso, creo que es una jugada fea, es un golpe bajo, como se llamaría en el boxeo y en los deportes. El presidente Danilo Medina y su gobierno decía, tiene que abocarse a responder esto y a defender su obra y su pensamiento sobre su gestión y sobre cómo ve el país de cara al futuro y sobre el sistema democrático. Porque se está construyendo la idea en la cabeza, en la mente de mucha gente, de esto que mencioné hace un momentito, de que Danilo es una amenaza de una dictadura y que el otro lado son héroes que van a salvarlo. O sea, entonces cualquiera de los dos caminos que le están dejando al presidente Medina es malo,
Porque si decide repostularse, si decide reformar la Constitución para repostularse, es un dictador. Pero si decide no lanzarse, no modificar la Constitución y no presentarse nueva vez, entonces es un intento de dictador y Leonel salvó el país. O sea, de cualquiera de las dos formas está quedando muy mal parado. Y en los libros de historia, entonces, cuando se habla del presidente Medina, quedaría muy mal, quedaría muy feo y no sería justo para él que quede escrito que él intentó ser un dictador, que él intentó un gobierno autoritario. Por eso es que me preocupa tanto esta generalización del concepto de la dictadura que ya se ha estado conversando tanto en la misma sociedad y en medios de comunicación, porque no es la verdad, no es la realidad de los hechos, no es lo que corresponde a la obra de gobierno que está desarrollando el presidente Medina, pero lo están llevando a un callejón sin salida, donde en ninguno de los escenarios lo van a dejar bien parado y él tiene que reaccionar. Él tiene que defender su nombre, su honra y su marca de gobierno, su gestión de estos últimos 8 años, en caso de que finalice en este año 2020. Mucha atención con eso y llamo a la conciencia de la sociedad en sentido general, de que no se deje llevar de esos discursos alegres, de esos discursos que son políticos, de esos discursos llenos de interés y que realmente no corresponden a la verdad. Esos discursos se basan más bien en la idea de promover la candidatura de otra persona que no sea el presidente Medina y no realmente corresponden a la verdad de los hechos sobre el presidente y su gestión de gobierno.